En este video vamos a hablar de algo muy importante relacionado con la resolución de inecuaciones. El primer paso fundamental se encuentra en la determinación de puntos críticos o puntos clave de la función que vamos a desarrollar. Entonces, en este caso vamos a hacer la definición de la siguiente forma. Si f de x se define, dice, sobre un intervalo AB, los puntos críticos algebraicos de esta función se pueden presentar de la siguiente forma. Primero, los extremos del intervalo, en este caso es decir, el extremo A y el extremo B, son, se podría decir, los primeros puntos críticos. Ahora, evidentemente, si la función no está definida, es decir, no se explica muy bien de dónde a dónde está definida, entonces se asume que la función se encuentra definida de menos infinito hacia el infinito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por otro lado, los otros puntos críticos son aquellos que primero están dentro del intervalo sobre el cual se ha definido la función. Y además esta función cumple la condición f de x igual a 0. Esos vendrían a ser, si ustedes quieren, el segundo tipo de puntos críticos. Y por último, el tercer tipo de puntos críticos se encuentran de la siguiente forma. Son aquellos x que pertenecen al intervalo AB. Es importante tomar en cuenta eso. Y además son aquellos en donde la función no se encuentra bien definida. Entonces, esas son las tres formas que tenemos para encontrar los puntos críticos. Vamos a hacer un par de ejemplos para poder entender este concepto. Tenemos en este caso la función f de x igual a menos 3x cuadrado más 26x más 9. En el primer caso, evidentemente, la función se encuentra definida, f de x está definida en menos 3, 5. Entonces, los primeros puntos críticos acá, evidentemente, son menos 3 y 5. ¿Sí? Los primeros puntos son los extremos del intervalo. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos con los segundos. Para la segunda forma tenemos que igualar la función a 0, es decir, en este caso, menos 3x cuadrado más 26x más 9 es igual a 0. Ahora, vemos de resolver esta expresión, ¿no? Vemos que acá se nos presenta una ecuación de segundo grado. Podríamos multiplicar por menos 1 para poder simplificar un poco el panorama. Esto será 3x cuadrado menos 26x menos 9 igual a 0. Podemos aplicar el aspa simple y acá tendríamos 3x y por este lado tendríamos 9 y 1, ¿cierto? 9 por 3, 27, menos acá y por acá. Entonces esto es x, esto es menos 27x. Por tanto, esto es menos 26x, ¿no? Bien, entonces esta expresión será 3x menos 1 por x menos 9 igual a 0. Entonces, por un lado, 3x menos 1 igualamos a 0 y por el otro, x menos 9 igualamos a 0. Esto será x igual a 1/3 y esto será x igual a 9, ¿cierto? Y ahí tenemos los siguientes puntos críticos, los segundos puntos críticos. Noten que acá teníamos uno, acá teníamos otro y con este ya son 4 puntos críticos, ¿cierto? Según la tercera forma, nosotros tendríamos que considerar lo siguiente. Si la función f de x igual a menos 3x cuadrado más 26x más 9 tiene algún valor en los reales para el cual la función no está definida.
En este caso observamos que esto es un polinomio, ¿cierto? Es un polinomio de segundo grado. Por tanto, f de x está bien definida en todos los reales, ¿no? En todos los reales. Entonces, no hay más puntos críticos, por tanto, para concluir podremos decir que la respuesta, ¿cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos para nosotros son ¿cuáles? Primero, menos 3. Segundo, podríamos colocar al 1/3. Luego tendríamos que colocar a 5. Ahora, la pregunta del millón es esta, ¿no? Este valor, si bien cumple la segunda condición, pero noten que nosotros tenemos que considerar elementos que pertenecen al intervalo. Y en este caso el 9 no pertenece al intervalo menos 3,5. Por tanto, el 9 no se considera como punto crítico. Y en este caso, los únicos 3 puntos críticos serían solamente menos 3, 1/3 y 5. Muy bien.